Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Talía Guerrero. Ustedes ya me conocen por allí. Les voy a hablar de Bitcoin Cash. Es dinero. Me encuentro en Caracas acompañada de Diana López. Diana López. Ya descargó su billetera de Bitcoin Cash de manera previa. Y bueno, lo que vamos a hacer básicamente es revisarla para que ella vea cómo funciona. Pero antes, Diana, yo te quiero hablar acerca de Bitcoin Cash. Bitcoin Cash es dinero. Es muy similar a los dólares, a los bolívares, pero es totalmente descentralizado. Te permite hacer transacciones de cualquier tipo, hacer envío de remesas, hacer donaciones, pago de productos, pagos de servicios. Dinero con el que tú puedes transar sin censura y con transacciones, con tarifas de transacciones menores a $0.01. Entonces, ya que tenemos la billetera, vamos a revisarla, ¿ok? Ok. Estamos acá en el principio de la billetera. Le vas a dar a la tuerquita. Ok. Y vamos a revisar respaldo y seguridad. Está bien. Copia de seguridad manual. Ok. Y le vas a dar a mi billetera BCH. Eso que ves allí son tu frase de recuperación o llave privada. Okay. Esto te permite tener el control total y absoluto de tu billetera, de la información que tienes allí, de los fondos que tienes allí. Por eso es importante que una vez terminemos este video, tú resguardes tu frase de recuperación o llave privada de manera segura. Nosotros recomendamos un gestor de contraseñas que se llama LastPass, puesto que si el día de mañana, te pongo un ejemplo, tú quieres cambiar de dispositivo, tú con esta frase de recuperación sencillamente recuperas, valga la redundancia, pasas esa billetera a tu nuevo dispositivo con la frase de recuperación. Ok. ¿Y lo puedo usar en cualquier dispositivo? En cualquier dispositivo, solo necesitas conexión a internet. Vamos a suponer que tú quieres hacer ese proceso de pasar Mi billetera a otro dispositivo, le das hacia atrás, a la casita le vas a dar. Ok. Hacia atrás, así es. Le vas a dar añadir / importar allí. Fíjate, ahí tienes dos opciones: agregar billetera nueva e importar cartera. ¿Cuál de esas dos opciones crees tú que debes seleccionar? Si importar ya tienes tu cartera. Así es, muy bien, Diana. Le vas a dar a importar cartera. Ok. Fíjate ¿Qué que me ahí pide? te pide La la frase de recuperación. recuperación. Una vez tú introduces esa frase de recuperación, pasan unos minutos para que se cargue y se restablezca toda la información en tu nuevo dispositivo. Ok. Por eso es tan importante y es vital para todos ustedes que nos ven que tengan su frase de recuperación de manera resguardada, segura, privada, sin compartirla con terceros, sin hacerle print de pantalla tampoco, porque eso es trampa. Y bueno, es básicamente eso. ¿Y se puede utilizar desde computadoras? Sí, hay billeteras que se pueden utilizar desde ordenadores. Por ejemplo, está Electron Cash, que puedes utilizarla desde tu PC sin ningún problema. Okay. Vamos a continuar con la parte de enviar y recibir. ¿Sí? Aquí tienes la parte, le vas a dar atrás otra vez, tranquila. Vamos a ver primero la opción de recibir. ¿Ves que tienes? Le vas a dar a BCH. Ok. ¿Ves que tienes un código QR, no? Ese Sí. código QR te permite recibir pagos de manera presencial a través del escaneo del código, como yo lo voy a hacer en este momento. A ver, voltea por aquí. Fíjate, pongo un monto, le doy enviar. Acá ya salió y aquí dice pago recibido. Te sale la cantidad que recibiste en Bitcoin Cash directamente a tu billetera. Fíjate, ¿qué necesité? ¿Qué necesité para hacerte esta transacción? Tu nombre, tu cédula, tu dirección. Un QR, así como lo estás diciendo. Por eso es que Bitcoin Cash es considerado, pues, para los pagos rápidos, privados, seguros y de muy baja tarifa de transacción. Okay. Vamos a pensar que tú tienes una persona en otro país o en la otra cuadra que te quiere enviar Bitcoin Cash, pero no va a venir para acá a escanearte el código QR, sino que te lo quiere enviar de manera remota. Fíjate, le das a la opción de recibir. También le puedes mandar una foto a BCH. También le puedes mandar una foto del código QR, no hay ningún problema. Pero si lo quieres hacer un poco más práctico, le vas a dar a copiar dirección. Y eso es la dirección de wallet a la que van a caer directamente tus Bitcoin Cash en la billetera. Esa persona solo va a copiar esa dirección de wallet, la va a pegar en su billetera, en el espacio para enviar, pone el monto, desliza a la derecha y llega de manera inmediata tal cual estuviera frente a ti. ¿Qué te parece hasta los momentos? Me parece fenomenal. Quería saber si estos Bitcoin Cash pueden exportarse o pueden transportarse a otra
tipo de moneda. Claro que sí, por ejemplo, si los quieres cambiar a bolívares, tenemos localcryptos.com, donde tú puedes cambiar Bitcoin Cash a bolívares, o si tienes bolívares y quieres comenzar a meter Bitcoin Cash en tu billetera, lo puedes hacer de la misma manera. Si se puede cambiar a dinero fiat o incluso a otras criptomonedas, tú puedes hacer el intercambio. Y ese dinero que hago el intercambio todavía lo tengo aquí en mi wallet y Ahí lo está puedo en tu utilizar en wallet. otros lugares. Claro, por ejemplo, tú puedes comprar con Bitcoin Cash en muchos sitios acá en Caracas. Te puedo recomendar discover.cash, que es un directorio donde están todos los comercios que aceptan Bitcoin Cash. Y hay de todos los rubros. Hay de salud, hay belleza, hay de veterinaria, hay de alimentos, hay de todo tipo de rubros para que tú puedas ir a pagar con Bitcoin Cash, con Bitcoin Cash cualquier producto o cualquier servicio. Me parece excelente, ya mismo se lo voy a recomendar a mi mamá, a mi papá y a todos mis amigos. Qué bueno que te gustó, Diana. De verdad, esto es una manera de hacer mucho más sencillo el tema de los pagos, porque acá en Venezuela, bueno, pues sabes que tenemos el tema de que el sencillo, el vuelto, Bitcoin Cash, si tú tienes que pagar un producto que valga 2.5, puedes poner 2.5 y no necesitas que te den vuelto y no necesitas nada más, sino poner el monto que tú deseas. Ok. ¿Qué tal? Entonces, Muchísimas gracias. A ti. Entonces a ustedes les recomiendo que construyan su prosperidad con Bitcoin Cash.